Bueno, pues vamos a continuar con la pintura del siglo XIX, una vez que hemos visto la arquitectura del arte neoclásico. Bueno, pues a diferencia de lo que ocurría con la escultura, la arquitectura, que contaba con esos modelos de la época griega y romana, como hemos visto sobre todo en arquitectura, bueno, pues resulta que la pintura no tiene modelos clásicos. Ya sabéis que en Grecia y Roma prácticamente no hemos estudiado nada de pintura, pues prácticamente solo nos quedan los de lo que apareció en las ciudades de Pompeya y Herculano. Bueno, por eso los pintores neoclásicos lo que van a hacer es inspirarse en los relieves de la escultura, sobre todo romana. Van a utilizar sobre todo el óleo sobre el lienzo, haciéndolo de manera muy cuidadosa para que la textura sea lisa. El dibujo va a ser prioritario, con unos contornos firmes, seguros, y luego va a haber una luz uniforme muy fría para dar ese cierto volumen a los personajes y a las figuras que aparecen. El color apenas tiene importancia, es decir, hay predominio del dibujo frente al color, y los colores que se suelen utilizar son los colores primarios. ¿Vale? La perspectiva va a tener muy poca importancia, no hay grandes espacios con profundidad. Y en cuanto a las composiciones, pues lo que vamos a buscar es el equilibrio y la simetría tan característica de la cultura clásica. ¿Vale? Temas preferidos por los mitológicos, temas históricos y el retrato. En Francia tenemos a dos grandes representantes de esta pintura, que son David e Ingres. David, que alcanza su fama en el periodo de la Revolución y sobre todo con Napoleón. Fue tan importante su figura que se suprimió, o que llegó incluso a suprimir la academia. Pensad que la academia, ya lo vimos anteriormente, la academia era el lugar en el que se decían las características básicas que tenía que tener el arte. Pues David prácticamente rompe con eso, convirtiéndose como en un auténtico dictador del arte, el que impone las normas en cuanto a pintura. Su obra más importante, por ejemplo, la tenemos en La muerte de Marat, que si os acordáis del curso pasado, era un revolucionario francés. Luego, durante la época del Imperio, Louis David se coloca o se convierte en el pintor de Napoleón, de la corte. Su obra más importante pues sería la coronación de Napoleón, y también había pintado ya el juramento de los Horacios y el rastro de las Sabinas. Vale, aquí tenemos algunas obras, en este caso tenemos de carácter histórico. Belisario pidiendo limosna, Belisario que había sido un antiguo militar bizantino, tema histórico. Esta es la obra más conocida de Jacques-Louis David, que es la del juramento de los Horacios, es su obra maestra, la realiza con 36 años, en el 84, aún no se ha producido la Revolución Francesa. Muestra la primacía de la lealtad militar a la patria sobre los lazos familiares. En este caso lo que está presentándonos es una escena de la historia de Roma, en la que los ciudadanos republicanos toman las armas como personas libres para influir con su propia actitud en el desarrollo del Estado. Aquí tenemos ese momento en el que cogen las armas estos personajes. Hay tres hermanos, que los tenemos aquí, que hacen una promesa. Los tres hermanos son los hermanos Horacios, por eso lo del juramento de los Horacios, para enfrentarse a otros tantos albanos y decidir los destinos de dos ciudades, la de Roma y la de Alba. Este personaje es el padre de estos Horacios, coge las armas para defender a Roma frente a los albanos. Lo importante de esta obra es que nos muestra que no son los reyes realmente los que toman las decisiones, sino que es el propio pueblo, los ciudadanos libres, los que van a defender el Estado. Otra obra de carácter histórico, en este caso La muerte de Sócrates, también de Jacques-Louis David. Los lictores llevan a Bruto los cadáveres de sus hijos, es otra obra de carácter histórico, y la obra más reconocida, una de las más reconocidas de David, es La muerte de Marat, de ese revolucionario que habíamos dicho. Se le representa como un mártir de la revolución.
nos muestra a Marat como hemos dicho, mártir, que siendo asesinado cuando estaba tomando un baño. En esa época era llamado el amigo del pueblo, era del grupo de los jacobinos, de los más extremistas, si os acordáis del periodo revolucionario francés, y fue asesinado por una girondina, que era de una facción menos extremista que lo que eran los jacobinos de Marat y de Robespierre. Si os fijáis, no parece el acuchillamiento, el momento en el que se le está asesinando, porque lo que intenta hacer David con esta obra de la muerte de Marat es hacer publicidad, utilizarlo como publicidad política de los jacobinos. Este es el rastro de la Sabina de David, terminado en el 99. El juramento del juego de la pelota, donde sabéis que los miembros del tercer estado se reúnen para indicar que no van a salir de ese lugar hasta que no hayan realizado una constitución en pleno periodo revolucionario. Napoleón cruzando los Alpes, otra de las escenas o de las pinturas más destacadas de David. Recuerda lo que hemos dicho, que era pintor de la corte. La coronación de Napoleón, por David. Si os dais cuenta de lo que hemos dicho antes, la gama cromática es muy pequeña, una cantidad de colores bastante escasos, blancos, rojos, azules básicamente y dorados, son los fundamentales. No hay grandes espacios en las escenas. Del otro artista que estábamos hablando de Ingres tenemos figura femenina, esta que sería la de la fuente, recordando mucho las poses de las esculturas de época griega, gran odalisca, igual nos pueden recordar incluso las Venus pintadas en periodos anteriores, por ejemplo en el Renacimiento con Tiziano, aunque las diferencias de los colores, que Tiziano utiliza los colores cálidos por ser de la escuela veneciana, y estamos con Ingres, que en este caso lo que está utilizando son colores más fríos como los azules. El baño turco, veis la poca importancia que le da a la profundidad, a la perspectiva en la obra, que hemos visto otra de las grandes características. Y luego vamos a pasar a Goya, que es el otro gran arquitecto del periodo, en este caso español. Goya, que va a ser uno de los grandes artistas del arte. Va a pasar por varias etapas, no podemos colocarlo en una etapa, por ejemplo, del neoclásico o del romanticismo. Se dice que es un precursor del romanticismo, pero que antecede a su vez al impresionismo, al surrealismo e incluso al expresionismo. Lo vamos a ir viendo en unos momentos. ¿Características que tiene la pintura de Goya? Bueno, pues hay un predominio del color sobre el dibujo, a diferencia de lo que hemos visto en el neoclásico, en el que el dibujo era fundamental frente al color. Va a utilizar una gran variedad de colores, es otra diferencia respecto al neoclásico. O sea, el neoclásico predomina el dibujo sobre el color y con pocos colores. En cambio, Goya utiliza mucho color y mucha cantidad de colores. Y luego va a ir evolucionando a lo largo de su vida. Va a ir evolucionando de manera que empieza con colores terrosos, después tenemos colores llenos de luz y después tenemos el predominio de los colores oscuros, el negro básicamente en sus últimas obras. En cuanto a las características más importantes, tiene un enfoque naturalista, es decir, entre comillas, sería muy realista en cuanto a la percepción de los personajes que representa. Él no va a
a ser neutral, bueno, aunque en algunos casos llegará a ser pintor de la corte, él no va a ser neutral, no va a intentar ganarse el favor de la persona que le hace el encargo, sino que intenta hacer un estudio psicológico del personaje. Lo que tenéis aquí como que desnuda al personaje retratado psicológicamente. Y entonces en estas obras vamos a ver cuándo a Goya hay un personaje que le cae bien y cuándo a ese personaje le cae mal. Eso se ve sobre todo con personajes como Fernando VII. El protagonista va a ser el hombre, mucho más que el paisaje o que los propios edificios. Muy importante también va a ser la imaginación que le lleva a deformar la realidad, incluso apareciendo escenas de lo fantástico y de lo monstruoso. Y algo muy importante es que vive una etapa muy convulsa de la historia de España, vive lo que es finales del siglo XVIII, llegada del siglo a principios del siglo XIX de las tropas de Napoleón a España con su invasión, la guerra de independencia, momento en el que se realizan las Cortes de Cádiz con la Constitución de 1812, con esas ideas revolucionarias que proceden de Francia, cómo vuelve Fernando VII con el absolutismo e intenta acabar con toda esa democracia, entre comillas, que había traído las Cortes de Cádiz, cómo esos liberales tienen que salir huyendo, incluido entre comillas el propio Goya, es decir, que vive una época muy convulsa y él va a servir como un documento, como un artista que nos va a mostrar esa historia de España a la perfección. Va a tener una importancia fundamental su obra porque va a ser amigo de personas tan importantes como las duquesas de Osuna y de Alba, por ejemplo. También se va a relacionar con las clases modestas, yendo a sus fiestas, las ocupaciones populares. También va a criticar de estas las inculturas características de ellas. Se va a relacionar con ilustrados como Jovellanos, va a estar en contacto con José Bonaparte, por ejemplo, incluso fue pintor de Fernando VII, es decir, que si os dais cuenta, está con uno y con otro, con los ricos y con los pobres, con los afrancesados, entre comillas, y con los absolutistas. Aunque esto último muchísimo menos, que es lo que le va a costar el marcharse de España. Bueno, nació Goya en Fuendetodos, en Zaragoza, en el año 1746. Va a empezar sus primeros pasos en cuanto a pintura en Zaragoza. Realiza un viaje a Italia aprendiendo lo que es la técnica del fresco y después va a realizar las primeras obras en Zaragoza. Esta sería una de las primeras que tenemos, Aníbal pasando los Alpes, de carácter histórico. Como podéis ver aquí, a diferencia del arte neoclásico, aquí lo más importante es el color respecto al dibujo. ¿Vale? Nada que ver con esa pintura neoclásica. Aquí tenemos otra temática que sería religiosa, en este caso. Estaría en la bóveda de la Basílica del Pilar, con grandes zonas de nubes, como veis, los ángeles, Dios. Sería el final del barroco, podríamos decir. Bueno, es su cuñado, Francisco Valleu, que es el pintor de la corte, el que le consigue trabajo en la Real Fábrica de Tapices. Y 5 años después, el propio Goya va a ser nombrado académico de las Bellas Artes y en el 89 pintor de la Cámara de Carlos IV. Además, esa actividad le va a permitir ser el pintor de cámara de los duques, en este caso de las duquesas de Osuna y de Alba, igual que de los ilustrados españoles. Bueno, las obras más importantes, pues tenemos aquí la primera, el Quitasol. Tenemos una escena de una pareja en el que tenemos al varón sujetando este quitasol para que le dé la sombra. Es importante en esta obra el color, como podéis ver, mucho más que el dibujo, y luego el juego de luces y sombras gracias a este quitasol que tenemos en la parte y al muro que tenemos en la parte trasera. Partidas de caza, como está, que tenemos aquí de Goya, el baile a orillas de Manzanares, si os dais cuenta son personas de clase bajas en algunas ocasiones las que aparecen, el cacharrero, un cacharrero vendiendo aquí una vajilla, unas personas, unas mujeres y unas ancianas que están mirando justamente lo que está vendiendo ese cacharrero.
coche de caballo, bueno, de una clase más adinerada. Las porcelanas bien trabajadas que están en estas vajillas que aparecen. Y luego los colores, veis cómo está, son como manchas de pintura realmente. Están las flores o la primavera de Goya, pero vamos a ir a las más interesantes. Si os dais cuenta, estos son colores muy alegres, muy vivos, en el optimismo que muestra por la vida en esos momentos. Otra de las obras importante paradigmática de Goya, la pradera de San Isidro. El albañil herido, otra obra de carácter costumbrista, un momento en el que un albañil, hasta ahora eso era un tema poco utilizado, un albañil que tiene un accidente, aquí como compañeros lo llevan en brazos, de ahí que hablemos de una pintura naturalista, que toca todos los palos, todos los temas. El pelele, una diversión típica de Goya. Bueno, pues como iba diciendo, el pelele nos refleja una diversión típica del carnaval, pero también se piensa que podría mostrarnos el que ejerce la mujer sobre el hombre. El ejemplo de ello va a ser María Luisa de Parma. Lo veremos después. Otra de las obras más importantes de Goya sería La gallinita ciega, estos años en los que el color es tan importante. Fundamental cómo capta el movimiento de los distintos personajes en este corro. Si os dais cuenta de la importancia aquí, al contrario del neoclásico, de la perspectiva, aquí sí que estamos en un espacio abierto en el que se estudia perfectamente lo que está más cerca, lo que está más lejos, todo lo que es la perspectiva. Bueno, pues durante la etapa de consolidación artística de Goya lo que vamos a ver es un momento en el que está realizando una serie de retratos, como por ejemplo este que tenemos del Conde de Floridablanca, uno de los personajes más importantes de la política española del siglo XVIII. A partir de ahora prácticamente se va a dedicar a los retratos, lo va a hacer de cientos de personajes y sobre todo de personajes de mucho poder. Importante el color, de nuevo, un fondo muy oscuro, pero en el que predomina este color tan llamativo, ese rojo que está en primer plano, para que centremos la mirada en el personaje fundamental y principal. Aquí tenemos a un escritor, Leandro Fernández de Moratín, amigo de Goya, al que le hace este retrato, la familia del duque de Osuna, que ya hemos dicho que era otro con los que mantenía una gran confianza, una gran amistad. El colorido, en este caso la perspectiva es lo de menos, aquí lo importante es el colorido, el retrato de estos personajes. Carlos III de Caza, otra de las obras características de este hombre. Carlos IV, sube al trono cuando muere su padre Carlos III, el que hemos visto anteriormente, siendo nombrado a partir de estos momentos Goya pintor de cámara. María Luisa de Parma, esta mujer que va a ser la esposa del rey Carlos IV, y está muy relacionado con lo que hemos visto antes en la escena del pelele, cuando hemos dicho que también se piensa que la mujer, ahí lo que representaba era el dominio de la mujer sobre el hombre, y incluso con lo que hemos dicho anteriormente de los estudios psicológicos, y se ve perfectamente quién le cae simpático y quién le cae mal a Goya. Aquí tenemos personaje Carlos IV que parece alguien bonachón, con ese rostro que tiene. En cambio, la cara, la sensación que nos da al ver a María Luisa de Parma, la sensación que nos da de todo lo contrario, nos transmite antipatía hacia ella. Otro retrato, tenemos varios. Bueno, en 1792 va a contraer una enfermedad que después le va a provocar la sordera, que todo el mundo sabe de él. Estoy quedando sin batería. De aquí las obras más importantes que tenemos serían esta del fresco de la cúpula de la ermita de San Antonio de la Florida.
con esa importancia de la perspectiva. Parece que el niño, siendo una pintura en la que tenemos la cúpula, parece que el niño se va a caer en cualquier momento. Otra representación, en este caso de Jovellanos nuevamente, un retrato, fondo muy oscuro, colores grises, solo el amarillento, el dorado de los muebles. La duquesa de Alba, a la que va a representar en varias ocasiones. Otra condesa, en este caso retrato de la condesa de Chinchón. Carlos IV. La reina María Luisa de Parma con mantilla. Carlos IV a caballo. Y lo vamos a dejar aquí para pasar después para terminar el tema con Goya.